Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Qué bendición es el poder otra vez encontrarnos a través de este video para así seguir aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros en esta materia tan importante que es para la vida espiritual de la iglesia, pero también es importante para el seminario, ¿verdad? Estudiar este tema, ya que son de los temas fundamentales, ¿verdad?, que la iglesia tiene que conocer y debe conocer para las misiones. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a iniciar en este momento de la mejor manera, y es en un momento de oración. Así que por favor acompáñenme a orar. Gracias, Señor, te damos por darnos la bendición y la oportunidad de volver, Señor, a reunirnos a través de este video para que lo escuchemos y podamos sacar el mejor provecho, mi Señor, de estos estudios para tu honra y tu gloria, mi Señor, y para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra. Así que, Señor, desafíanos, háblanos a través de este video para ser edificados, mi Señor, y ser también multiplicadores en nuestras diferentes iglesias. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre Celestial, y también pido por todos los misioneros que están llevando tu sana doctrina, el evangelio puro, a sus diferentes lugares, países, regiones, que usted los guarde, le proteja, le sustente y le ayude. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, ya estamos en la semana número 9, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo. Y apenas iniciamos el otro día con la primera clase presencial, y hoy ya tenemos, ya vamos por la semana 9. Así que, mis hermanos, por eso es importante aprovechar bien el tiempo, porque como dice la palabra del Señor, los días son malos. Y es bueno aprovechar el tiempo, y qué mejor manera de aprovechar el tiempo que estudiando su palabra. Así que los felicito nuevamente, mis hermanos, a cada uno de ustedes, que se mantienen ahí, ¿verdad? A pesar de las ocupaciones, los desafíos, pero están ahí preparándose porque quieren servir mejor al Señor. Pues entonces, mis hermanos, en esta semana 9 estaremos continuando con el capítulo 5 que iniciamos en la semana anterior. Y este capítulo 5 nos trata acerca de la supremacía de Dios en medio de todas las naciones. Recordemos que el libro de texto se trata también de eso, de la supremacía de Dios en las misiones, y lo vamos entonces separando de acuerdo a los diferentes temas que el autor tuvo como interés resaltar, y también es el interés del seminario destacar este tema y con sus subtemas y subpuntos. Así que, mis hermanos, la semana pasada, como dije, terminamos con el capítulo 4, que se trató de la supremacía de Cristo como el centro explícito de la fe que salva, que me encantó bastante este capítulo 4, mi hermano. Yo no sé qué le pareció a usted, porque trató temas que de verdad se enfocó mayormente en temas que de verdad muchos se preguntan y muchos le abordan inclusive. Entonces el Señor creo que nos habló y nos edificó a través de este tema de que Cristo es el centro explícito de la fe que salva. Entonces, ya entonces estaremos continuando con el capítulo 5, con la supremacía de Dios en medio de todas las naciones. Esperando que también pueda este capítulo desafiarnos, edificarnos, como creo que lo va a hacer. Por lo tanto, comenzamos
con el primer acápite en la continuación de este capítulo en esta semana, y nos habla allí el libro de texto que el uso en plural de etnos en el Nuevo Testamento. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo el interés del autor de que entendamos lo que es este término en griego, en lo que tiene que ver etnos, ¿verdad? Gentes, pueblos, en el Nuevo Testamento. Bueno, ahora lo vamos a ver el uso plural de etnos en el Nuevo Testamento. A diferencia del singular, el plural de etnos no siempre hace referencia a grupos étnicos. Muy interesante. O sea, cada vez que veamos la palabra etnos, no necesariamente tiene que estarse refiriendo a grupos étnicos. A veces, tan solo se refiere a personas gentiles, a individuos. Y en muchas ocasiones hay ambigüedad en el uso de este término. Lo importante es ver que en plural, que es el que vamos a abordar ahora, la palabra puede referirse tanto a un grupo étnico como a individuos gentiles que no tienen por qué conformar un grupo étnico. ¿Ve? O sea, tanto se refiere a grupo como a individuos gentiles. Por ejemplo, veamos los siguientes textos donde encontramos el significado de personas gentiles, o sea, utilizando este mismo término, etnos. Por ejemplo, allá en Hechos 13:48, si ustedes los buscan, allí cuando Pablo se vuelve a los gentiles de Antioquía, después de haber sido rechazado por los judíos, Lucas dice: oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. O sea, aquí no se está hablando de las naciones. ¿Ve? Cuando habla de oyendo esto los gentiles, no se está refiriendo aquí a las naciones, sino de un grupo de individuos gentiles que había en la sinagoga y que escucharon a Pablo. ¿Ve? Por lo tanto, no se está refiriendo a naciones, sino a ese grupo de individuos gentiles que estaban en ese momento escuchando a Pablo en la sinagoga. Eso es, por ejemplo, en Hechos 13:48. Otra base que podemos ver es 1 Corintios 12:2, que nos dice allí: sabéis que cuando erais paganos, o también cuando erais gentiles, como dice la traducción de la Reina Valera de 1960, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Fíjese, en este versículo, el pronombre vosotros, porque erais paganos, o sea, ese erais se está refiriendo a vosotros. En este caso, es la palabra de origen griego, elidido, se refiere a las personas gentiles de Corintio que se habían convertido. Personas gentiles de Corintio que se habían convertido. No tendría sentido decir: sabéis que cuando erais naciones, no que cuando erais gentiles, sino cuando erais naciones. No tendría sentido. Porque imagínense usted, esta carta se la está escribiendo Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia en Corinto. Entonces, vamos a ver otro texto más en donde se nos enfatiza el plural de etnos. Ya hemos visto Hechos 13:48, 1 Corintios 12:2 y ahora Romanos 4:17. Dice así: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Fíjese aquí lo siguiente. Pablo está citando a Génesis 17:4. O sea, una referencia del Antiguo Testamento, la está tomando y la está aplicando aquí en Romanos, donde padre de multitud de naciones no habla de individuos aislados, sino de pueblos. ¿De acuerdo, mis hermanos? Etnon, esa palabrita que significa, que viene de etnos, etnon
es una traducción griega de la palabra hebrea Gojim. O sea que cuando la versión de los 70 tradujo la palabra hebrea Gojim, la tradujo como etnon. Por lo tanto, que casi siempre Gojim significa naciones o grupos étnicos. Por ejemplo, en Deuteronomio 7.1 también Moisés dice que Dios va a echar de delante de ti muchas naciones. Y cuando habla de naciones ahí se está refiriendo a los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. O sea, la palabra que traducimos por naciones aquí en el hebreo, en Deuteronomio 7.1, es Gojim. Y el equivalente de Gojim en griego viene siendo entonces etne. O sea que esto significa que aún no podemos estar seguros de cuál es el significado exacto de Mateo 28:19, que quisiera que lo leamos. Yo sé que lo sabemos, pero siempre es bueno leer la palabra del Señor. Es un texto muy famoso que nosotros utilizamos realmente incluyendo lo que es la Gran Comisión. Y nos dice allí la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, que ahí dice todas las naciones. Sin embargo, el autor del libro de texto nos dice a nosotros que no podemos estar seguros de cuál es el significado exacto de naciones en Mateo 28:19. ¿Verdad? Usted y yo hemos leído muchísimas veces Mateo 28:19. Nos lo sabemos de memoria. Pero estamos aprendiendo ahora que no podemos estar seguros cuál es el significado exacto, porque está ahí hablando de naciones. ¿Verdad? Entonces, aún no podemos responder si la tarea de las misiones es simplemente alcanzar al mayor número de gente posible o llegar a todos los grupos étnicos de la tierra. Esa es la disyuntiva que sostiene nuestro libro de texto. Ahora, yo le aseguro a ustedes algo, mis hermanos, o les recomiendo algo. Prediquemos la palabra de Dios a todo aquel que se nos acerque, que no conozca de Dios, o que también nosotros vayamos a cualquier lugar donde el Señor nos inquiete ir. Ya el Señor se encargará de salvar a quienes ya Él tenga destinado para salvación. No es que no sea importante, mis hermanos, estudiar a qué se está refiriendo el significado exacto de naciones en Mateo 28:19. Pero sí lo que nos corresponde a nosotros y lo que debemos de hacer, claro, nos corresponde estudiar la palabra de Dios, pero me quiero decir, en cuanto a predicar la palabra de Dios, es predicar a todo personas que no haya conocido de Cristo. No importa dónde esté, si usted va de vacaciones a China o de comercio, predique allá en China, ¿verdad? Según las disposiciones de las leyes de diferentes países. Y claro, no es que nos vamos a callar por las disposiciones de diferentes leyes de los países. Dios buscará la manera, si usted tiene ese deseo de predicar aún donde quiera que usted va, Dios va a buscar la manera de que usted lo haga, porque ese es su interés. Entonces, como dije anteriormente, nuestro libro de texto nos dice que no sabemos el significado exacto de naciones, ya sea mayor número de personas posible alcanzarlo o llegar a todos los grupos étnicos de la tierra. No obstante, el hecho de que en el Nuevo Testamento el singular etnos nunca se refiere a una persona aislada,
Desde luego, el singular, para nosotros singular es una persona. Pero recordemos, mis hermanos, que estamos hablando de un término griego. Nunca se refiere a una persona aislada, sino que siempre se refiere a un grupo étnico. La enseñanza del Nuevo Testamento, interesante, tome apunte de esto. La enseñanza del Nuevo Testamento es que el singular etnos nunca se refiere a una persona aislada, sino que se refiere a un grupo étnico. O sea, el uso en el Nuevo Testamento del singular de etno, porque recordemos que etnon ya no es singular, sino plural. Etnos sí. Entonces siempre se refiere en el singular a un grupo étnico. La palabra etnos del griego nos lleva a decantarnos por este segundo significado, a menos que el contexto apunte lo contrario. Muy buen señalamiento de nuestro libro de texto. Al menos que diga lo contrario el contexto, ¿verdad? Porque ustedes saben que por más griego que estudiemos, por más hebreos, nunca vamos a saber en algunos textos el significado exacto. Porque ya, ¿quién conoce la mente del Señor? Siempre van a haber textos que se nos hace difícil y los autores más serios en cuanto a comentar e interpretar los reconocen así. O sea, muy bien por este autor de este libro que dice que no puede estar seguro cuál es el significado exacto. Quizá por su popularidad Piper pudiera decir qué significa tal o cual cosa, pero qué bueno que es muy conservador en lo que la Biblia, la palabra de Dios se refiere. Entonces, además, si pensamos en el contexto del Antiguo Testamento y en el impacto que tuvo este mandamiento en los escritos de Juan y de Pablo, es lógico concluir que en Mateo 28 y 19 tenemos una referencia a los diferentes grupos étnicos del mundo. ¿Ve? Recordemos que también habla de singular. Entonces, pero antes de nada, deberíamos examinar el uso del neotestamentario en nuestra frase clave, panta ta etne. O sea, todas las naciones, que es lo que aparece en Mateo 28 y 19. En fin, es que el libro de texto concluye, aunque aclara, como vimos anteriormente, que no estamos seguros cuál es el significado. Sin embargo, sí tenemos una referencia que cada vez que se usa este término en griego, tenemos una referencia a los diferentes grupos étnicos del mundo. Entonces, ahora va a pasar, me encanta el libro de texto, mis hermanos, porque él se detalla a definir cada palabra, y eso está muy bien, porque para no dar una definición con una sola investigación, sino que investiga palabra por palabra. Eso nos debe enseñar mucho a nosotros, mis hermanos, de no basarnos solamente en un comentario o en una palabra y de ahí definir todas las demás. En nuestras predicaciones, para los que predican, ¿verdad? Esto es una buena enseñanza. Entonces, a pesar de que el libro de texto nos dice que es una referencia, pantata etne, allá cuando aparece en Mateo 28 y 19, a los diferentes grupos étnicos del mundo. Sin embargo, pantata etne, como se refiere a todas las naciones, el libro de texto quiere examinar el uso neotestamentario de esta frase, porque aparece en otros lugares. Entonces caemos aquí entonces a nuestro segundo acápite, el uso de pantata etne en el Nuevo Testamento. Ya vimos el plural de etne en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver el uso que se le da a pantata etne, o sea, todas las naciones, en el Nuevo Testamento. Piper muestra una preocupación
principal en cuanto al averiguar cuál es el significado de Pantata et en Mateo 28 y 19, como leímos ya, y hacer discípulos a todas las naciones. Todas las naciones, o Pantata etne, dado que esta corta expresión es crucial para la forma en la que entendemos las misiones. ¿De acuerdo? Es crucial para la forma en que entendemos las misiones. Ahora, él enfoca un punto de vista muy interesante. Y está muy bien, qué bueno que el Señor le usó para explicarnos esto, ¿verdad? Pero, mis hermanos, vuelvo y les reitero, prediquemos la palabra del Señor donde Dios nos manda. Él, nuestro libro de texto, quiere establecer más o menos dónde ir. Bueno, entonces por eso que habla es en la forma en que entendemos las misiones. Es crucial entender esa expresión. Pero claro, mis hermanos, sabemos que no todo el mundo tiene acceso a los libros de texto, a esos estudios profundos de la palabra de Dios, aunque no hay excusa, ¿verdad? Si alguien puede estudiar la palabra de Dios, que la estudie. Pero mis hermanos, la forma, yo sé que Piper quiere establecer la forma efectiva y bíblica, lo más bíblica posible, de hacer las misiones. Sin embargo, como mucha gente, muchos pastores no tienen acceso a esta forma, sin embargo, aman a Dios, aman su obra. ¿Y de qué forma entonces ellos están haciendo las misiones? Bueno, de llevar la palabra del Señor, quizás no tomando en cuenta el término griego, pero lo importante es que están llevando la palabra de Dios donde Dios le guíe, porque creo que también, aunque no conozcan el texto griego, Dios le está guiando, ¿verdad? Los que predican el evangelio puro, ¿verdad? Sencillo y cristocéntrico. Entonces, es crucial, según dice Piper, entender el significado de esa corta expresión, y dado que aparece en griego, incluso en textos de divulgación, es importante que el lector, refiriéndose a nosotros, que no son expertos en el griego, sepa cuáles son todos sus usos. Y agradecemos al Señor por el celo que puso en Piper de estudiar esto a profundidad, para que nosotros sepamos todos los usos de eso. Eso está muy bien. O sea que usted y yo, que tenemos acceso a estos textos, no, claro, no creo que estamos en algún tipo de ventaja con respecto a Dios, a los que no tienen acceso, porque ambos estamos haciendo la palabra del Señor. Pero qué bueno lo que sí podemos tener acceso a estos términos griegos para saber cómo vamos a hacer la obra del Señor. Eso está muy bien. Lo más bíblico posible, según el autor original quiso expresarlo. Eso está muy bien. Entonces, por ello, a continuación, dice el libro de texto, incluimos todos los textos del Nuevo Testamento en lo que aparece la combinación de pan, que es todo. Recuérdese que Pantata etne, en donde aparece la combinación de pan, que es todo, y de etnos, que significa nación o gentil, ya sea en singular, toda nación, o en plural, todas las naciones gentiles. Desde luego, en este video no podemos ver todos los textos del Nuevo Testamento donde aparecen esas combinaciones, porque el video se nos tornaría extremadamente largo y extenso, y no es el objetivo. Ustedes tienen su libro de texto allí, así que ustedes pueden estudiarlo para que les sirva de edificación también y de ayuda en sus iglesias, ¿verdad? Y de aporte. Entonces, los gentiles, las diferentes formas de pan
panta, pasín y pantón son simplemente variantes sintácticas de la misma palabra, es decir, que están en los casos que concuerdan con las diversas formas del sustantivo etnos, o etne, o etnesim. Y allá vamos a ver entonces algunos textos, no lo vamos a ver todos, sino simplemente lo vamos a ver algunos. Mateo 24:9 dice, seréis odiados de... Claro, ustedes van a notar aquí que cuando se usa panton ton etnon, o si estoy leyendo el versículo y de momento caigo en la lectura en griego, es porque el autor del libro quiere hacernos resaltar que en ese panton ton etnon, donde se pronuncia la palabra en griego, se está refiriendo a todas las naciones. Entonces Mateo 24:19, seréis odiados de panton ton etnon por causa de mi nombre. O sea, seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:14, que también es el mismo de Marcos 13:10, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a pasim tois et nesim, y entonces vendrá en fin. Como testimonio a todas las naciones. Lo voy a seguir leyendo en griego, usted puede entonces investigarlo en español para seguir la lectura. Entonces Mateo 25:32 también nos dice, y serán reunidas delante de él pantata etne, y separarán unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces parece que en este contexto no tenemos el significado de grupo étnico, refiriéndose a Mateo 25, sino de las personas gentiles. Quiso hacer ese paréntesis ahí el autor del libro para aclararnos eso, porque dice que Jesús separará a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces, se está refiriendo aquí entonces a grupos étnicos. No se está refiriendo a grupos étnicos, sino a personas gentiles. Entonces estamos ante una referencia a las personas que serán juzgadas y declaradas malditas o justas. Entonces vamos con otro texto más. Marcos 11:17, en donde aparece pantata etne. Entonces mi casa será llamada casa de oración para pasim tois etnesim. Esta es una cita de Isaías 56:7. La expresión en hebreo es lekol hamamim, que tiene que significar todas las naciones y no toda la gente. Seguimos en Hechos 17:26. Y de uno hizo pan etnos del mundo, o como matiza la Nueva Versión Internacional, todo el género humano, según la Nueva Versión Internacional. O sea que es la traducción que tomó el autor del libro, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. O sea, como en Hechos 2:5 y el 10:35, aquí tenemos una referencia a todos los grupos étnicos, porque dice que todas las naciones están compuestas de todo el género humano. O sea, en este caso aquí se está refiriendo, cuando habla de pan etnos, se está refiriendo entonces todas las naciones que están compuestas en todo el género humano. Entonces no tendría sentido decir que todas las personas gentiles estarían compuestas de todo el género humano. Tampoco tiene sentido sugerir, como algunos han hecho, que significa que toda la raza humana encaja el significado de etnos o el contexto. Vamos a leer cómo lo dice la Reina Valera de 1960. Este versículo que está interesante. Hechos 17:26. Vamos a ir allá. A Hechos 17:26. Vamos a ver el significado que nos da la Reina Valera del 60. Y de una sangre, bueno, lo voy a leer en griego otra vez, como el autor del libro lo plasma. Y de uno hizo pan etnos del mundo,
para que habitaran sobre la faz de la tierra. Y la Nueva Versión Internacional, ustedes saben, como leímos, nos dice todo el género humano. Vamos a ver qué nos dice entonces la versión de la Reina Valera al 1960. Hechos 17:26. Nos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y la Nueva Versión Internacional nos dice todo el género humano, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Ve? Hay cierto un poquito de variación ahí en cuanto a la traducción de la Nueva Versión Internacional, pero también de la Reina Valera 1960. Entonces, como no lo vimos todos los textos, sin embargo, de todas esas ocasiones que menciona el libro de texto, de esos versículos en la que encontramos la expresión Pantatat etne o sus variantes, solo encontramos un texto, dice el autor, en el que únicamente puede significar individuos gentiles. Y es en Mateo 25:32. Hay 9 textos que claramente se refieren a naciones o grupos étnicos. En 3 de ellos, el autor del libro basa su comentario, porque en 3 de ellos él lo puede establecer por su contexto. Pero vamos a ver lo que nos dice Mateo 25:32. Igualmente, Mateo 25:32. Vamos a ver lo que nos dice allí la palabra del Señor. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, cuando habla aquí de todas las naciones, obviamente se está refiriendo, como hemos dicho, a Pantatat etne. Y cuando habla ahí de todas las naciones, Pantatat etne, se está refiriendo en este caso específico de Mateo 25:32 a individuos gentiles, que es la única, solo fue el único texto que encontró el autor en el que únicamente se puede referir allí a individuos gentiles. En los demás textos no. Entonces, hay 9 textos que se refieren a naciones o grupos étnicos. En 3 de ellos lo sabemos por el contexto, como es Hechos 2:5, Hechos 10:35 y el 17:26, como que ya lo vimos. Por lo tanto, mis hermanos, en los otros 6, según establece el autor, por la alusión a textos del Antiguo Testamento que apuntan ese significado, o sea, lo tomaron como referencia al Antiguo Testamento, son Marcos 11:17, Lucas 21:24, Hechos 15:17, Gálatas 3:8, Apocalipsis 12:5 y el 15:4. Y los 8 restantes que dice él podrían referirse tanto a un significado como al otro, como Mateo 24:9, 24:14, 28:19, Lucas 12:30, 24:47, Hechos 14:16, Romanos 1:5 y 2 Timoteo 4:17. Entonces llegamos a este punto, dice el autor, ya habiendo llegado a este punto, ¿qué podemos concluir en cuanto al significado de Pantatat etne en Mateo 28:19, que él estableció al principio que no se puede dar una idea clara? Y en cuanto a su aplicación misionera, ¿qué podemos concluir? Él pregunta. Me encanta el estudio que él hizo de este texto. El uso, aquí viene a responder, el uso en singular de etnos en el Nuevo Testamento siempre se refiere a grupos étnicos, como ya vimos anteriormente. El uso en plural de etnos en algunas ocasiones se refiere necesariamente a un grupo étnico. Y en algunas ocasiones se refiere necesariamente a individuos gentiles. Pero normalmente se puede referir a los dos significados.
sea que solamente el Señor sabe la aplicación cuando la estemos haciendo en la predicación, en una predicación desde el púlpito o de manera directa personal. Entonces, la expresión pantatat etne se refiere necesariamente a individuos gentiles en una sola ocasión y a grupos étnicos en 9 ocasiones. O sea, se refiere a los dos. ¿Qué podemos decir? Como yo le dije anteriormente, mis hermanos, Dios es el que dirige y sabe cómo aplicar su palabra. Porque es la palabra de Dios que va a hacer la obra, no somos nosotros. Nosotros somos los mensajeros. Pero yo entiendo a Piper que él quiere ayudarnos a entender los diferentes usos de esta expresión. Entonces, los 8 casos restantes, resalta él, podrían referirse a grupos étnicos. La combinación de estos resultados sugiere que el significado de pantatat etne se decanta fuertemente hacia todas las naciones o grupos étnicos. No podemos decir con total certeza, establece el autor, que esta expresión siempre tenga el mismo significado en el uso en el Nuevo Testamento. Pero a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, es el significado más probable. O sea, que todas las naciones o grupos étnicos. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Los dejo con ese análisis. Usted lo puede seguir haciendo en su libro de texto, que da más detalles. Y así poder, como dice el autor del libro, saber enfocar las misiones. Aunque el no saberlo, bueno, Dios nos va a guiar a cómo enfocarla entonces. Y a través de su Santo Espíritu nos va a llevar y lo vamos a hacer bien para la gloria de Dios. Ahora, el que tenga la oportunidad de estudiarlo, estúdielo. Si no, también Dios le va a pedir cuenta para que también haga el trabajo como Dios quiera. Así que, mis hermanos, hasta aquí el video. Dios le bendiga ricamente y nos vemos en la próxima. Bye.